Saludos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Agradecemos a Dios el honor y el privilegio que nos concede de una vez más transmitir a través de estos medios el mensaje de la palabra de Dios. También queremos agradecer a ustedes quienes nos rinden su apoyo y su seguimiento a través de estos medios. Y sin más preámbulo, quisiera hacer una oración con fines de presentar al eclesiastés de la ocasión. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos, te glorificamos, Dios, y te honramos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que usted utilice, Dios, de manera especial a su siervo, a quien usted ha escogido para hablar, Señor, a su pueblo, Dios, y a todo el que nos puede escuchar a través de estos medios. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que le dé una palabra, Dios del cielo, que nos amoneste, Dios, que nos haga entender cuál es tu buena voluntad para con nosotros. Con Dios y cada uno de nosotros, nuestro hermano Geraldo Vardés. Buenas, Dios le bendiga a todos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en esta oportunidad. Y luego a nuestros hermanos de la directiva de la Confraternidad de Jóvenes, en el presidente Irainer Martínez, por concedernos esta oportunidad. Vamos a considerar una porción de la palabra del Señor en este momento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 45. Gloria al nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así a la letra: Entonces Jesús se fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy a orar. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en este momento. Gracias, Señor Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por darnos la oportunidad de poder hacer uso de ella. En este momento nos depositamos en tus manos como un instrumento tuyo para tu gloria y para tu honra. Señor Dios mío, que esta palabra puedan ser edificantes, que puedan ser de edificación para cada una de las personas que han de escuchar tu palabra. Nos depositamos en tus manos y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hablar tu palabra con toda libertad. Queremos predicar en esta ocasión con el tema aceptando la voluntad de Dios. Cuenta la historia de una mujer que cayó postrada en una cama fruto de una enfermedad, a lo que alguien le preguntó si ella quería morir o vivir como fruto de esta enfermedad, a lo cual ella respondió: el Señor es el que sabe. Alguien de los presentes en la habitación le preguntó: ¿y si Dios te diera a ti la oportunidad de elegir entre vivir o morir, qué tú quisieras elegir?
A lo que la mujer responde: si Dios me diera la oportunidad de elegir, yo decidiría que Dios fuera el que determinara qué hacer con mi vida. Aceptar la voluntad de Dios para la gente no es tan fácil, sobre todo cuando la gente no tiene conocimiento o no tiene una relación íntima con Dios. Jesús, en el principio de su ministerio, o en el principio antes de que Él pudiera llegar aquí a la tierra, tenía bien claro cuál era su propósito aquí en la tierra. La carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 7 nos dice: he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que antes de que Jesús se manifestara aquí en la tierra, ya había una voluntad divina escrita que Él la iba a cumplir cuando se manifestara aquí en la tierra. Es el mismo Cristo que les dice a sus discípulos: porque no busco mi propia gloria, sino hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Él sigue diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan capítulo 4, versículo 34. Y sigue diciendo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Había algo que Jesús tenía claro, había algo que Jesús estaba consciente, y era que su manifestación en esta tierra era única y exclusivamente con la intención de cumplir el propósito y la voluntad de Dios que había o lo había enviado. No hubo un momento en la vida de Jesús cuando Jesús no estuviese consciente que el único propósito, que la única dirección de Él estar aquí en esta tierra era para cumplir la voluntad prescrita de su Padre antes de que este mundo se fundara. ¿Y por qué decimos esto? Porque es lo que Jesús nos enseña en el texto que acabamos de leer. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 36 al 45, que fue donde leímos, la Biblia dice que luego de Jesús compartir en la última cena con los discípulos, habló con los discípulos y se dirigió a un lugar llamado Getsemaní. Allí algunos de los discípulos lo dejó en alguna parte del huerto y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y el texto dice en el versículo 38 que él comenzó a entristecerse en gran manera, de tal punto a tal punto que su alma desfallecía hasta la muerte. Vemos cómo Jesús, o cómo la humanidad de Jesús se pone de manifiesto en ese momento. Jesús se encuentra pasando por un momento de tristeza, se está pasando por un momento de angustia, y en ese momento Jesús revela una parte de su humanidad que no la habíamos visto en ninguna parte de los evangelios. Pero luego de que Jesús manifiesta eso, le dice a sus discípulos: velen conmigo. Se fue un poco más adelante y allí comenzó a orar, y la oración que Jesús hizo al Padre se encuentra en el versículo 39, donde dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Gloria al nombre del Señor. Allí vemos cómo la humanidad de Cristo hasta cierto punto estaba clamando a Dios para que Dios buscara, o para que Dios de alguna manera usara o promoviera una manera diferente para Cristo llevar a cabo el propósito de la voluntad de su Padre. Y el texto en el versículo 42 dice que él fue otra vez a orar, y la segunda vez que oró, entonces oró de la siguiente manera: si no es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y para no hacerle larga la historia, porque yo sé que usted se la sabe, Jesús oró 3 veces de la misma manera. Y las 3 veces que Jesús oró de la misma manera, siempre concluyó diciendo: hágase tu voluntad, Señor Dios mío, no como yo quiero, sino como tú lo has determinado. Alguien dijo en una ocasión:
No podremos aceptar la voluntad de Dios hasta que muramos a nuestra propia voluntad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso fue lo que Jesús hizo en Getsemaní. Getsemaní significa molino de aceite o prensa de aceite. Lo que estaba pasando en Getsemaní era que la humanidad de Cristo estaba siendo procesada, la humanidad de Cristo estaba siendo probada de tal manera que se estaba buscando sacar lo mejor de la vida de Cristo. La humanidad de Cristo en Getsemaní lo que estaba haciendo era procesada de tal manera que la humanidad de Cristo fue muerta en aquel momento para que entonces en su vida se comenzara a implementar la voluntad absoluta de Dios para lo que Dios había determinado para su vida. ¿Cómo entonces nosotros podemos aceptar la voluntad de Dios? Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿En qué consiste entonces negarse a uno mismo? Consiste en abandonar esas acciones, esas palabras y esas actitudes que son propias de la naturaleza del viejo hombre, y debemos comenzar a vivir y a operar en la naturaleza según el hombre que Dios creó. ¿Qué es la manera o cuál es la manera que Dios espera que nosotros comencemos a vivir? Es que nosotros dejemos esas cosas que a Dios no le agradan, esas actitudes y comportamientos que a Dios no le agradan, que son propias de la naturaleza pecaminosa del hombre, y comencemos a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que hemos recibido y que hemos experimentado cuando confesamos a Cristo. ¿Cómo entonces podemos aceptar la voluntad de Dios? Es negándome a mí mismo, dejando mi propia voluntad, apartándome de mis propios deseos, negándome a los deseos de mi carne, a esos deseos pecaminosos que me conducen a hacer lo que a Dios no le agrada, para comenzar a vivir de acuerdo al nuevo hombre creado según Dios. Esto es lo que Cristo nos enseña entonces. Cristo en Getsemaní hizo morir su naturaleza humana, o hizo morir su voluntad humana para aceptar incondicionalmente la voluntad de Dios para su vida. Hacer la voluntad de Dios puede requerir que vayamos directamente hacia el horno de fuego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, llegará un momento que tendremos que tomar decisiones que van a ir en contra hasta de nuestros propios deseos. Y un ejemplo de eso es la historia que encontramos en Daniel capítulo 3 acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos muchachos se encontraron en una encrucijada donde Nabucodonosor había construido una estatua y había dado la orden para que todo el mundo le adorara. Estos muchachos se encontraron en medio de entre la espada y la pared, porque Nabucodonosor el rey había determinado que había que adorar la estatua, pero había un mandamiento que decía que no podían inclinarse a otros dioses y que tampoco lo podían adorar. Era una cosa de dos: o aceptaban la voluntad de Dios para su vida o se inclinaban a la estatua, lo cual ellos determinaron: preferimos aceptar la voluntad de Dios y que nos echen en el horno de fuego antes de nosotros inclinarnos ante nuestra propia voluntad. Aceptar la voluntad de Dios va a requerir de nosotros que nosotros nos sacrifiquemos. Va a requerir de nosotros que nosotros hagamos cosas que a nuestra carne nos gusta, que nos produce satisfacción humanamente hablando, pero que dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas tendrá que producir sacrificios para agradar a nuestro Dios. Un ejemplo de eso es lo que pasó con Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante. La Biblia dice que Job, siendo un hombre rico, el más rico de los orientales, tenía muchas propiedades, tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, tenía muchos empleados, pero de repente la Biblia nos dice que en las esferas celestiales, en un momento determinado, hay una conversación entre Dios y Satanás, y Dios le dice a Satanás: si no ha considerado a su siervo Job, un hombre recto, justo, temeroso de Dios
y apartado del mal. A lo que Satanás responde, sí, pero él te sirve a ti porque tú le tienes cercado, porque tú le has bendecido en gran manera y todo lo que hace con sus manos él lo prospera. La Biblia dice entonces que Dios le dijo, toca todo lo que tiene, pero guárdale su alma. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que de repente comenzaron a suceder una serie de acontecimientos negativos en la vida de Job. Murieron sus hijos, le llevaron el ganado, se le llevaron a los empleados y comenzaron a venir un sinnúmero de calamidades a la vida de Job, hasta el punto que cuando este hombre recibía esta noticia, rompió sus ropas en señal de luto y de dolor y se atrevió a decir una de las palabras más poderosas que podemos encontrar en toda la Biblia, y es: desnudo yo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Si hay algo que Job estaba consciente, era que lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Y si ahora llegó la oportunidad de haber perdido todo lo material que él tenía, él estaba consciente que Dios también había permitido que se lo quitaran. Una de las cosas importantes que puede llegar a entender la persona que ha alcanzado madurez en Dios a la hora de aceptar su voluntad es que todo lo que podemos tener, todo lo que podamos conseguir, pero también lo que podamos perder y todo aquello que no podamos conseguir está dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Alguien dijo en una ocasión: si nosotros hemos de ser como Cristo, tendremos que pasar por nuestro propio Getsemaní cuando seremos enfrentados a movernos a aceptar la voluntad de Dios. Cristo pasó 30 años de vida normal, preparándose como una persona normal, trabajando como una persona normal, y 3 años de ministerio público. Pero a los 33 años, en un momento determinado de la vida de Cristo, tuvo que llegar a Getsemaní. Quiero decirle a los que nos están escuchando y viendo en este momento que si nosotros pretendemos ser como Cristo, si pretendemos ser seguidores de Cristo, tenemos que estar conscientes que en algún momento tendremos que pasar por nuestro propio Getsemaní. Allí donde nuestra voluntad tendrá que ser procesada, allí donde nuestra voluntad tendrá que ser puesta a prueba, como fue Cristo también puesto a prueba. Yo no sé cuál es el Getsemaní que tú puedas estar pasando ahora. Yo no sé si tu Getsemaní es la cuarentena. Yo no sé si tu Getsemaní es que no tienes empleo. Yo no sé si tu Getsemaní es que no tienes el dinero para pagar la casa. Yo no sé si tu Getsemaní es un proceso de enfermedad que estás pasando ahora. Lo que te quiero decir es que como Cristo pasó por Getsemaní y tú y yo aspiramos a ser como Cristo, en nuestro Getsemaní también nuestra voluntad tiene que morirse para que la voluntad de Dios prevalezca en nuestras vidas. Si no, leamos lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, gloria al nombre del Señor, versículo 16 en adelante. Allí nos habla de que en una ocasión David estaba corriendo de su hijo Absalón, que lo quería matar para coronarse rey. Pero la Biblia dice que mientras está corriendo o está huyendo de su hijo, salió al encuentro uno de los descendientes de David, o de Samuel, llamado Simei. Y Simei comenzó a decir un sinnúmero de cosas acerca de David. Comenzó a decirle asesino, comenzó a decirle derramador de sangre, comenzó a decirle sanguinario, etcétera. Y uno de los hijos de Sirvia, gloria al nombre del Señor, llamado Abisaí, que era uno de los valientes de David, le dijo: pero ¿quién es este perro muerto que se atreve a hablarle de esta manera al rey? Permíteme pasarle y arrancarle la cabeza para que no hable así en contra del rey. Pero cuando Simei le dijo esto, gloria al nombre del Señor, cuando Abisaí, le dijo esto a David, David lo que se atrevió a decir: déjalo tranquilo, déjalo quieto, que si ese hombre está hablando así es porque Dios ha permitido que él hable así, gloria al nombre del Señor. Y esto es importante porque cuando nosotros hemos aceptado la voluntad de Dios, tenemos que estar conscientes que nada de lo que pase a nuestro alrededor, Dios ha perdido el control. David dijo: si él está hablando así, si se está refiriendo a mí de esa manera, es porque Dios ha permitido que me hable así.
déjalo quieto, que probablemente Dios utilice esa palabra y la convierta en bendición para cada uno de nosotros. Aceptar la voluntad de Dios para los creyentes no es fácil, porque por lo regular la voluntad de Dios para nuestra vida va a estar distorsionada o estará completamente distante a lo que nosotros hemos decidido vivir. Ahora bien, llegará un momento de nuestra vida, sea ahora, sea mañana, sea pasado, en el cual cada uno de nosotros va a tener que poner a prueba nuestra voluntad y tendremos que elegir acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Probablemente este tiempo en el que estamos viviendo, algunos de nosotros estamos siendo procesados dentro de nuestra propia voluntad. Esa voluntad que nos hace decir, hacer y vivir de una manera muchas veces que contradice a Dios. Esa voluntad que muchas veces nos hace decir y hacer cosas que van en contradicción con el plan que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Es importante que nosotros entendamos esto, porque en este tiempo difícil, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de escasez, en este tiempo de problemas, es en este momento donde nuestra voluntad está siendo probada para que nuestra voluntad se muera y la voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Probablemente a muchos de nosotros no nos gustará la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios muchas veces para nuestras vidas no está en sintonía con los planes y proyectos que muchos de nosotros tenemos. Si no, mire lo que le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un maestro de la ley, estaba buscando, persiguiendo a los cristianos para matarlos, para encarcelarlos, pero de repente en el camino se encontró con Cristo y tuvo que cambiar de visión, tuvo que cambiar de camino, tuvo que cambiar de proyecto, porque la voluntad de Dios para su vida era otra. Aunque Saulo de Tarso pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto delante de Dios, cuando se topó con Cristo y entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida, dejó todo lo que estaba haciendo, dejó sus proyectos, dejó la visión, dejó la misión, pero se concentró en hacer la voluntad de Dios para su vida. Muchos de nosotros probablemente hoy estemos batallando, estemos peleando con nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Muchos de nosotros probablemente estemos forzando con nuestra propia voluntad y la voluntad de Dios. Déjeme decirle que llegará un momento en el cual la voluntad de Dios te llevará a una encrucijada en la cual tendrás que determinar si sigues haciendo tu propia vida, si sigues llevando tu propia voluntad, o entonces estarías dispuesto a entregarle tu voluntad al Señor. Es importante entonces que concluyamos preguntando lo siguiente: ¿es nuestras vidas un reflejo de la voluntad de Dios? ¿Están nuestras vidas reflejándole a otros que hemos aceptado la voluntad de Dios definitivamente? ¿Estamos nosotros viviendo todavía bajo nuestra propia voluntad? ¿Estamos nosotros caminando bajo nuestra propia voluntad, viviendo bajo nuestros propios deseos? Es importante que entendamos que Cristo subió a Getsemaní. En Getsemaní la naturaleza de Cristo fue puesta a prueba. Allí Él estaba pidiéndole a Dios que buscara la manera o que buscara la forma de que su procesar o su llegada a la cruz y su enfrentamiento con el pecado y su muerte allí fuera de una manera, pero al final Él tuvo que concluir diciendo que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Es lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la Biblia registra que oraba a Dios o que oró a Dios 3 veces por un aguijón en su carne.
hasta que Dios tuvo que declararle: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol tenía una situación aparentemente de salud y estaba orando frecuentemente a Dios para que Dios lo librara, para que Dios le quitara la enfermedad, pero Dios le tuvo que enseñar que en medio de esa situación de salud, que en medio de esa situación difícil, lo único que el apóstol necesitaba entender era que la gracia de Dios era suficiente para su vida. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé por lo que está pasando, si estás pasando por necesidad, si estás pasando por escasez, si estás pasando por aflicción, si estás pasando por enfermedad. Lo único que te puedo decir es que en medio de la situación que tú puedas estar atravesando, pídele al Señor que te ayude o que nos ayude a que podamos aceptar su voluntad en medio de lo que estamos viviendo. Y quiero hacer un paréntesis aquí para decir algo que veo que me está preocupando, sobre todo en las redes sociales. Usted ve una gran cantidad de gente, de predicadores, de influencers, de cantantes famosos, que usted lo ve en las redes sociales declarando palabras que declara que el virus no va a ayudar a tu familia, que declara que la sangre de Cristo cubre tu casa y que ningún virus te va a tocar. Yo quiero decirle que probablemente ellos están hablando de un Dios diferente al Dios de la Biblia, porque cuando los designios de Dios y la voluntad de Dios se van a cumplir en la vida de un país, en la vida de un individuo, no hay nadie que pueda decretar cosa contraria. Lo único que podemos hacer en medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, es ciegamente confiar y abandonarnos a la voluntad de Dios. Si tú vas a hacer algo, si yo voy a hacer algo, lo que debemos hacer es hacer lo que hizo Cristo o decir lo que dijo Cristo. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo no sé si usted va a tener que pasar por la aflicción de un virus. Yo no sé si usted va a tener que pasar por la aflicción de no tener alimentos en su casa. No sé si usted tendrá dinero para pagar su casa. No sé si usted se va a enfermar. De hecho, yo no sé si vamos a morir de una enfermedad como coronavirus. Eso yo no lo sé. Lo único que yo sé es que aquel que ha aceptado la voluntad de Dios está dispuesto a soportar cualquier cosa en su vida cristiana, porque él y ella están conscientes que la voluntad de Dios está sobre nuestras vidas. Y cuando la voluntad de Dios está sobre nuestras vidas, entendemos que Dios no ha perdido el control de nada de lo que está pasando a nuestro alrededor. David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando nosotros hemos adquirido esta madurez, cuando hemos asumido y aceptado la voluntad de Dios para nuestras vidas, el creyente nada le quita el sueño, nada le preocupa, nada le turba, nada le roba el sueño, porque él sabe que todo lo que está pasando a su alrededor, hay un Dios en los cielos que tiene el control sobre todas las cosas, y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Nada ni nadie podrá ni puede, aquel que ha aceptado la voluntad de Dios lo puede perturbar. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Es decir, que cuando nosotros estamos dentro del propósito divino, aún las cosas negativas que puedan suceder a nuestro alrededor, Dios la utiliza para nuestro bien. Este virus Dios lo utilizará para nuestro bien. Alguien podrá decir: ¿y cómo es que Dios utilizará las cosas negativas para nuestro bien? Bueno, sencillo, hermanos. Fíjese, nosotros tenemos ya un tiempo que no nos podemos congregar con regularidad en los templos. Pero aunque no nos podemos congregar con regularidad en los templos, la gente ahora en su casa está orando más. La gente ahora en su casa está estudiando la Biblia más. La gente en su casa ahora se está consagrando más. Yo creo que cuando todo esto pase o todo esto se termine,
nosotros como creyentes tendremos que salir fortalecidos de todo esto, porque aún en medio de todas estas situaciones, Dios está obrando en la vida del creyente para que muchos de nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Había mucha gente que por su trabajo se estaba descuidando, que por sus quehaceres se estaba descuidando, que por sus cosas personales estaban descuidando a Dios y su palabra. Y Dios ha permitido esta situación para que muchos de nosotros volvamos a comprender que la voluntad de Dios es lo único que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en este mundo en el que vivimos. Gloria al nombre del Señor. Muchos de nosotros, luego de que termine todo esto, tendremos que salir fortalecidos, porque en medio de esta situación Dios nos empujará para que podamos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que nosotros entendamos que lo único que nosotros necesitamos como creyentes es aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Concluyo diciendo, aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas nos va a costar hacer algunos sacrificios personales. Es preferible entonces padecer haciendo la voluntad de Dios, si así Dios lo determina, que estar disfrutando y gozando de los placeres de este mundo y estar fuera de la voluntad de Dios. Es mejor que aprendamos de la enseñanza de Cristo. Subió a Getsemaní, allí tuvo una lucha con su naturaleza humana, queriendo, gloria al nombre del Señor, que fuera de otra manera la voluntad de Dios para su vida, pero bajó de Getsemaní con la mentalidad clara de que lo que él debía de hacer era aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos la voluntad incondicional de Dios para nuestras vidas, pasa lo que pasó con Jesús. Luego de aceptar Jesús la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a ser arrestado, llevarlo a la cruz y matarlo por nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, estamos dispuestos a aceptar lo que Dios ha determinado para nosotros sin ningún tipo de pero, sin ningún tipo de prejuicio y sin ninguna objeción. Aceptar la voluntad de Dios será difícil para nosotros, pero cuando la voluntad de Dios se establece en nuestras vidas, tenemos la esperanza de que sea en esta vida o en la venidera, Dios recompensará a todo aquel que acepte y obedezca su voluntad. Aceptemos la voluntad de Dios en este tiempo tan difícil. Entendamos que en este momento, en este tiempo, Dios nos está llevando a una encrucijada entre la espada y la pared para que decidamos una de tres cosas. O salimos corriendo, o hacemos nuestra propia voluntad, o concluimos aceptando la voluntad de Dios, aunque sea difícil para nuestra vida. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del quebranto, en medio de la persecución, en medio de las necesidades, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por este tiempo que tú has permitido que podamos estar hablando de tu palabra. Te suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hemos podido hablar en este momento puedan llegar, Señor Dios mío, a los corazones y que tu palabra pueda ser sembrada en buena tierra. Señor, ayúdanos a comprender, Dios, que hemos sido llamados en esta tierra para cumplir tu voluntad, no nuestra propia voluntad, que hemos sido llamados para hacer lo que tú has determinado, no lo que nosotros querramos hacer. Glorifícate de manera especial y ayúdanos en este tiempo de confinamiento, en medio de este tiempo, Señor Dios mío, de encerramiento en el que estamos todos, que tu voluntad, Dios mío, debe ser establecida en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y que si pensamos ser seguidores tuyos y que si pensamos ser igual a Cristo, que entendamos que tendremos que pasar por nuestro propio Getsemaní, donde allí tendremos que decidir si hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios le bendiga a todos.